Pues lo prometido es deuda, 7:30 de la tarde es el horario previsto para este partido entre Playas de San Javier y Barcelona Beach Soccer Club. Partido correspondiente a la 9ª jornada de este Grupo A de la segunda división nacional de fútbol playa. La pelota que se pondrá en juego con un Playas de San Javier situado en la 7ª plaza y un Barcelona Beach Soccer que le está respondiendo al liderato al Club de Fútbol Benidorm Folletes. Cuarteto arbitral comandado por don José Valerio Carrillo Moreno, que se va a encargar de impartir justicia en este partido. El balón que pondrá en juego Playas de San Javier con esa camiseta muy colorista, Barcelona Beach Soccer. Situándose, esperando a cumplir el tiempo. El balón que va a poner en juego Barcelona Beach Soccer. Toque de pecho. Intenta controlarla ahí Mateus Alexandre. No consigue controlar ese esférico, el 2 contra 1 que se perfila. Balón a la esquina, intenta controlarla, elevarla, no lo consigue. Se le va a perder ese balón por el costado al jugador de Playas de San Javier. La bola arriba de Omar Al-Failakawi. Pelota que jugará el conjunto catalán ahora desde la zona defensiva. La pelota que pondrá en juego Playas de San Javier. Balón desde atrás de Álvaro Martínez, el guardameta que juega hacia el costado. Salta al terreno de juego Gabriel Vergara. Gabriel Humberto Vergara Zanabria. Balón que pondrá... Corregimos, es Fermín Carranza, que es un jugador que ya pudimos ver sus evoluciones durante la temporada pasada. Ahí está Takasuke Goto. La pelota desde de atrás, el intento de disparo. Se lo piensa. Estaba Fermín Carranza, jugador, un portero que tiene un buen disparo de lejano. Un buen disparo lejano. La jugada para Omar Al-Failakawi. Y ahora sí, teníamos en primer plano a Álvaro Martínez, que es el jugador con el dorsal número 22 por parte de Playas de San Javier. El partido que empieza con poca energía. Y aún con todo acercándose los curiosos a ver las evoluciones de este partido, cada vez más público congregado. El disparo con pierna izquierda se le va a marchar por encima del travesaño.
al jugador del Barcelona Beach Soccer Club. Balón de Fermín Carranza. Buscando ese balón para Gabriel Vergara. Fermín Carranza nuevamente. El disparo. Buscando puertas. Se encuentra con Omar. La pelota para Takasuke Goto. Está Goto. Se encuentra con la acción defensiva. La chilena. Omar que se tiene que lanzar a recoger el esférico. Es Barcelona Beach Soccer, un equipo plagado de jugadores foráneos, porque, o al menos de origen extranjero. Ahí está Fermín Carranza, que pone la parada, consigue proteger ese esférico. Playas de San Javier, equipo que va a actuar un poco de que la el balón atrás. La pelota que va a jugar desde atrás Diogo Alves de Sousa. Otro de los jugadores de origen foráneo, y el control de Sousa. A Omar Al-Failakawi, pero donde podemos ver el disparo de chilena, el balón que se queda muerto. Fermín Carranza, que va a tener que salir muy valiente, se lleva la tarascada. La falta sobre Fermín Carranza. Pues como íbamos comentando, hay varios jugadores de Barcelona Beach Soccer con origen no español, desde Mantas Makutunovicius hasta Mateus Alexandre, Diogo Alves, Yusif, Alexander Maciel da Cruz. También está Alexander Adjei, o Yayushi Yamamoto y Takasuke Goto, que son los dos jugadores nipones pertenecientes a la plantilla barcelonesa. Un equipo con una retahíla, con una pléyade de jugadores extranjeros de gran calidad, que en estos momentos miran de llevarse los 3 puntos, y sobre todo luego en el partido de las 8:30, 9 menos 25, que enfrentará a la Asociación Deportiva Torrejón y a Benidorm Folletes, estarán mirando de reojo, mirando de soslayo lo que pueda acontecer en este campo. Disparo desde lejos de Fermín Carranza, que se va a marchar a la derecha de la portería de Omar. La bola que se juega para Barcelona Beach Soccer. El toque un poco corto, se desembaraza con mucha calidad. Fermín Carranza, que consigue parar el esférico. El balón centrado, el repliegue, la chilena, que se va a marchar a la izquierda de la portería de precisamente Fermín Carranza. El partido que se para por un instante. No pisó bien ahí el jugador de Barcelona Beach Soccer. Gana un poquito de tiempo. Se acerca Omar para recoger el esférico. Y la salida de balón de Barcelona Beach Soccer desde atrás, tocando, buscando el movimiento de Yusif Al-Saker. Bolota para el costado, el control que es bueno. Otra chilena más que va a intentar Mateus Alexandre. Y otra chilena que se le marcha al costado izquierdo. Ahí está Fermín Carranza, balón arriba. Se le escapa, pero será saque de banda favorable a Playas de San Javier, que va a intentar percutir sobre la puerta de Omar. La volea que no es buena, Omar, que tiene ahora el equipo completamente desplegado.
Saliendo desde atrás el conjunto barcelonés, el conjunto catalán con Omar. Busca Omar el disparo a puerta que se le va a marchar. Muy desviado. Recoge el carril central. Playas de San Javier. Fermín Carranza que busca la jugada por la banda. El toque. Omar que se marcha por el costado. Jugando Mateus Alexandre. Toque atrás para que vuelva a tocar Diogo. Intenta avanzar. La jugada de estrategia con la testa Fermín Carranza. La vaselina que no coge puerta, pero le computa falta. No falta. Lógicamente no falta. Pero sí parada a Fermín Carranza, que sacó el brazo izquierdo para intentar evitar la vaselina. Detalle, el primer detalle delicatessen de este encuentro, el primer paro, el intento de taconazo, que bien ha salido ahora. Que bien ha salido ahora Diogo Alves. Ahí está, precisamente Diogo Alves. La pisadita de Diogo Alves tocando con la puntera. Buscando percutir a puerta. Va a intentar salir ahora Playas de San Javier por ese costado. El pase que podía ser bueno. Omar que estaba muy atento para cortar la trayectoria del esférico. El toque ahora por el lado derecho, el perfil derecho, intentando defender el 2 contra 1. Pero finalmente sale Playas de San Javier. El disparo que será parado en doble instancia. La pelota que jugará nuevamente Barcelona. Ha dicho que por el costado Mateus Alexandre. El toque que ha sido considerado como control con la mano por parte del jugador del equipo catalán. Ahí están Playas de San Javier, mientras estamos viendo precisamente a uno de los jugadores que hablábamos durante el inicio del encuentro. Saltarán Takasuke Goto y Mantas Makuto Novicius, el jugador de origen lituano. Espera que se va a marchar muy desviado. 3 minutos 40 va a determinar el primer periodo. El anterior partido tampoco ha sido muy proclive en goles, lo que demuestra la igualdad que tiene esta categoría. El disparo de Takasuke Goto, que se marcha a la izquierda de la puerta, defendida por Fermín Carranza. El toque por el costado. Buscaba Vergara. Carranza que busca el disparo, consigue despejarla. Ahí está Takasuke Goto. Amaga una vez, amaga dos. Gol, 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 gol. De Takasuke Goto. Recibió mucha presión por parte de Fermín Carranza. Ahí vemos el intento una vez, hasta 3 veces toca con la testa Takasuke Goto, que tuvo la sangre fría de esperar, de aguardar el mejor momento para colocar la chilena en esa esquina, en esa escuadra. Llega el gol de Barcelona Beach Soccer, que se adelanta por 0-1 a Playa de San Javier, con unas gradas cada vez con mejor aspecto, cada vez más curiosos, cada vez más espectadores aficionados al fútbol playa. El balón que va a tocar en cortito. Playas de San Javier intentando salir, intentando poner la igualada en el marcador. La chilena que se escapa a la derecha de la puerta, defendida por Omar Al-Falaikawi. Toca Takasuke Goto, buscando al costado para Mateus Alexandre.
El control, intenta arrancar, balón a la espalda de la defensa, consigue despejar la Playas de San Javier, en bolsa el balón Omar arriba, consigue hacerse con él Fermín Carranza, muy valiente ahora Fermín Carranza saliendo a por ese esférico. La pelota que va a intentar jugar Playas de San Javier desde atrás a falta de 2 minutos para que termine este primer periodo. Pelota que consigue sacarla a trancas y barrancas. Omar que juega, intenta buscar ese segundo palo, la elevación que puede ser buena, el control con el hombro, el centro que no va a encontrar a ninguno de sus compañeros. Será Mantas Makutunovicius quien ponía ese balón, el jugador lituano. El control ahora de José Pujante. Fermín Carranza, se le escapa el control del esférico. Levanta la mano en señal de solicitar una disculpa a sus compañeros. De momento, buen partido de Fermín Carranza. Takasuke Goto, que está recibiendo ahora instrucciones del colegiado del encuentro para situar el balón en el punto correcto donde tiene que poner el balón en juego el jugador nipón. Ahí está Takasuke Goto, el balón al otro costado, recibe hasta la presión de 3 jugadores de Playas de San Javier, ojo que le roban la cartera, busca la pelota desde el costado. Recibe Takasuke Goto, que se queja de una posible falta que finalmente va a ser señalada sobre el jugador nipón, que se duele de un golpe en el abdomen. Golpe en el abdomen, está Takasuke Goto, que doliéndose, de todas maneras está recibiendo la asistencia de su propio rival. El choque de trenes. Se ha encontrado con un tren de mercancías. Estamos viendo la diferencia física entre el jugador nipón y el defensa de Playas de San Javier. La diferencia es bastante importante entre ambos jugadores. Y ante eso no se podía hacer José Ángel Marín, que ahí está Takasuke Goto, la parada de Fermín Carranza, ojo la contra, puede ser falta, es penalti favorable a Playas de San Javier. Pues la jugada que ha dado un volteo, importante, y el penalti después de la acción de José Ángel Marín, donde Takasuke Goto se ha encontrado con una intervención brillante de Fermín Carranza. Pues ahora la ocasión de oro la va a tener, sin lugar a dudas, Playas de San Javier. El disparo que va a poner en juego Elías Drago. El disparo que va a hacer Playas de San Javier para intentar poner la igualada en el marcador. Y el disparo, el penalti, que es gol. Gol. Pensábamos que era el dorsal 15, pero no, es el 16. Antonio Sánchez Campos, más conocido como Nono. Hay un Nono en cada uno de los dos grupos. En el grupo A
este dorsal número 16. Aquí yo creo la falta bastante clara de Diogo Alves. Y el segundo nono de... Pero en esta ocasión el grupo A... Perdón, en el de grupo A, Antonio Sánchez, el jugador de Playas de San Javier. En el grupo B, Antonio Navarro, el dorsal número 22 de Asociación Deportiva El Viso. El disparo desde fuera del área se estrella contra la defensa de Playas de San Javier. El partido que va a terminar con un 1-1, donde Playas de San Javier ha conseguido igualar después de una jugada que era una ocasión clarísima para Takasuke Goto y que derivó en una acción defensiva. Se va al suelo el jugador de... Se va al suelo Takasuke Goto, que está siendo un tremendo dolor de cabeza. En esta ocasión ha sido Antonio Jesús Zamora. Defendía ese balón Takasuke Goto. Estaba pidiendo explicaciones precisamente José Ángel Marín, solicitando explicaciones porque es verdad que Takasuke Goto se sitúa justo delante del esférico y acaba siendo arrollado, pero era suficiente el contacto. Se deja caer el jugador nipón. Esas son las preguntas que siempre se suelen hacer. Y otra vez la falta provocada por el jugador que viene del país del sol naciente y que va a tener la ocasión de poner nuevamente por delante en el marcador al conjunto catalán, al conjunto del Barcelona Beach Soccer Club. Que va a poner en juego el dorsal número 18. Ahí está Takasuke Goto, enfrente Fermín Carranza. La para Fermín Carranza. La para Fermín Carranza. Y las dos ocasiones donde, como se suele decir, le ha comido la tostada Fermín Carranza a Takasuke Goto. El toque en el centro, la chilena que se va a ir desviada. Quedan 5 segundos. Quedan 5 segundos para que termine el periodo. Ahí está Fermín Carranza. Termina el periodo. Un momento. Primer periodo repleto de highlights que vamos a poder ver. En unos instantes. Playas de San Javier 1, Barcelona Beach Soccer 1. Partido emocionante con las espadas en alto aquí desde Mazarrón.
Pues ya a punto de empezar este segundo periodo en un partido que ha terminado con 1-1, con un final completamente eléctrico. ¿Y dónde estamos? Aún esperando a que salte al terreno de juego pues tres jugadores que no hemos visto de momento por parte de Barcelona Beach Soccer. Estamos hablando de Pablo David Crocker, de Adrián Guerrero y de Arnau Almela. El balón que va a saltar. El gol. Gol de Mateus Alexandre. El golpeo violento del jugador brasileño. El golpeo duro, seco, complicado del jugador brasileño, que consigue batir la puerta. Vamos a ver el disparo potentísimo que sorprendía a Ethan Lagares. Pues es 2-1 favorable a Barcelona Beach Soccer. Mientras estamos viendo que ha saltado al terreno de juego Alexander Adjei. Jugador que tampoco habíamos visto en este primer periodo de encuentro. 1-1, ya roto con ese gol de Mateus Alexandre, el dorsal número 7, Barcelona Beach Soccer Club. La pelota que va a poner en juego Gabriel Humberto de Gana. El pase, se va a quedar la pelota en la zona más peligrosa, en esa zona tan cercana al gol de Salvador Cegarra, que vemos como rebotaba el esférico en Diogo Alves, luego al palo, y la pelota que en ese ligero descontrol se quedaba muerto, no podía hacer absolutamente nada Alexandre Maciel da Cruz, el portero suplente, y llegó el tanto para Playas de San Javier cuando ha saltado al terreno de juego el Madi Morach. Están protestando los jugadores de Playas de San Javier, metiendo algo de presión al colegiado del encuentro, al menos intentando pedir explicaciones, porque la jugada quizás estaba en el limbo, estaban preguntando si era suficiente el contacto, pero lo tuvo claro José Valerio Carrillo Moreno, el árbitro del encuentro. Desde casi medio campo, perfilado a pierna derecha, la parada de Ethan Lagares. Dos porteros con mucha proyección, tanto Ethan Lagares como Fermín Carranza, dos porteros de calidad para Playas de San Javier. El balón a la esquina, intentaba poner el esférico con el pecho, consigue cortarla. Diogo Alves intenta poner la pelota dentro del área. Ahí está el movimiento de Jetey. ¡Ay! La pelota que cogió ese perfil izquierdo y se fue muy cerca del costado derecho de la puerta, defendida por Ethan Lagares. Ethan Lagares, que busca precisamente ese disparo. Le llega a los dominios de Alexandre Maciel. Recoge el esférico, tocando para Diogo Alves. Ahí está Diogo para Alexandre. Intentaba girarse, la pelea por el esférico. Potencia física buscando esa pierna derecha. Es Ethan Lagares para Pujante, para José Pujante. La
presión para forzar que tenga Ojer el balón con las manos. La pelota fácil para Alexandre Maciel da Cruz. El jugador de origen brasileño. La pelota al costado para Mateusz Alexandre. Intenta arrancar Mateusz Alexandre. Va a jugar nuevamente para su guardameta. Ejerciendo de termostato Alexandre Maciel da Cruz. Jugando para Diogo Alves da Sousa. Está este triunvirato brasileño. La presión que no llega a ser intensa de Salvador Cegarra, que está intentando forzar algún error. La testa del jugador de Barcelona Beach Soccer no llegó a buen puerto. La jugada es Izan Lagares el que va a poner la pelota en juego nuevamente. De San Javier de momento con ese 2-2. Choque entre los dos jugadores. No entendió el colegiado que hubiera ninguna acción punible. Saque de banda para Barcelona Beach Soccer. Toque desde atrás. Buscando Barcelona Beach Soccer la jugada. Tiene ese intento de volea. El control sensacional. Está presionando aquí Playas de San Javier. Muy bien situado en el terreno de juego. Intentando cerrar todo el caudal ofensivo que tiene Barcelona Beach Soccer, que no es poco. La rotación que hace que entre nuevamente al terreno de juego José Ángel Marín. Saque de esquina favorable a Playas de San Javier. El partido que ha entrado en un cierto impasse. La bola hacia el costado no va a llegar por muy poco Mateusz Alexandre. El repliegue defensivo de Playas de San Javier completamente notabilísimo. Cuajando un grandísimo encuentro el equipo de la región de Murcia, que partía no como víctima propiciatoria, pero sí como equipo a priori inferior. Además venía de una victoria, un empate y una derrota, pero que está plantándole cara a un equipo que, no olvidemos, está a solo 3 puntos del Benidorm Folletes. De hecho, el conjunto alicantino tiene que estar mirando. Hablábamos antes de que Barcelona Beach Soccer tenía que mirar de soslayo el partido de las 8:30, 9 menos 25, pero desde luego Benidorm Folletes va a estar mirando de soslayo, marcado en rojo, y sobre todo viendo cuál está siendo el guión, cuál es el mapa de coordenadas y geografía de este partido, porque podría suponer alguna pérdida de puntos para Barcelona Beach Soccer, de la cual se podrían aprovechar en el último partido de esta sesión vespertina en la segunda división nacional de fútbol playa. El control, intenta ponerla, no va a llegar a buen puerto. Es Izan Lagares el que va a poner el balón en juego. Jugando Izan Lagares. El control hacia el centro. La pelota directamente defendida por Takazuke Goto. También en funciones defensivas. La pelota que va a llegar dentro del área. Y el remate que supone otro gol más. Pues no, Antonio Sánchez Campos, que es el que pone el gol. La chilena, bueno, medio chilena, ¿no? Fue el control con el muslo orientado, sensacional. Estaba la presión defensiva. Y llega el tercer tanto de Playas de San Javier, que ahora sí podemos decir está dando un golpe sobre la mesa, y de momento salta la sorpresa aquí en Mazarrón. Balón para
Takasuke va a intentar salir. Playas de San Javier. Bueno, el intento de control con la espuela, que era una auténtica apertura a dos manos de la sección gourmet del partido. Será José Pujante el que ponga el balón en juego con Izan Lagares. La pelota que se va a marchar por encima del travesaño. Recoge el esférico Alexandre Maciel da Cruz. Intenta avanzar. Toque por el costado. El balón para la zona de Takasuke Goto. Llegaba José Ángel Marín. El avance por el costado derecho. La posible falta. Efectivamente levantó mucho la pierna. La posible falta del jugador de Playas de San Javier. La falta sobre Yusuf Nasser Yusuf Al-Saker. La pelota que pondrá en juego Barcelona Beach Soccer casi desde la frontal de su propia área. Vamos a ver si va a cometer el disparo desde tan lejos o buscando una jugada de estrategia. Está preparado Takasuke Goto directamente para su portero Alexandre Maciel. No buscaron el disparo. El avance de Alexandre Maciel, que buscaba el disparo, se encontró con la opción defensiva de Salvador Cegarra. Saque de banda. Balón para Takasuke Goto. Intentaba irse por línea de fondo, pero no lo consigue. Ahora sí, saque de esquina. Buscando a Takasuke Goto, intenta girarse. Goto, que no tiene opción de levantar el esférico, se encuentra con la presión. Podría ser falta del nipón. Y tarjeta amarilla para Takasuke Goto. Forzada por el jugador de Playas de San Javier. 3-2 en el marcador. La opción que se abre de par en par para que Benidorm Folletes pudiera poner arena de por medio para dejar atrás a Barcelona Beach Soccer y obtener una renta, un colchón de puntos importante. Sería hasta los 6 puntos de ventaja sobre el conjunto catalán, pero aún queda mucho partido. El balón directamente fuera de ese libre directo. Recoge el esférico Takasuke Goto. La presión intensa sobre la opción de Alexandre Maciel. El intento de chilena que no consigue conectar. Yusuf. Pelota que se va a quedar un poco corto. Llega la presión, jugando desde atrás Playas de San Javier. Aumenta la presión de Barcelona Beach Soccer. Izan Lagares, atentos a la dejada atrás. No consigue conectarla bien, pero la jugada de estrategia del conjunto de la región de Murcia, que fue sobresaliente. Y es Alexandre Maciel da Cruz quien intenta buscar ese balonazo. Consigue ser contestado por Izan Lagares. La caída del jugador de Barcelona Beach Soccer, que estaba intentando protestar un posible impacto en el muslo. Yo creo que hay impacto, pero es fortuito. Ahí está el fair play entre ambos equipos, otra vez encarnado por José Ángel Marín, que le dio 2 cachetadas cariñosas al muslo un tanto dañado del jugador de Barcelona Beach Soccer. Pelota por el costado, Yusuf intenta elevarla. Atentos a la pelota, al segundo palo. Gol, 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 gol. Vaya zambombazo de Diogo Alves da Sousa, que coloca ese balón cruzado, la volea que bate a Izan Lagares, que poco podía hacer. Llega el empate a 3 de Barcelona Beach Soccer.
Y llega en un momento interesante, momento psicológico, momento de trastornar el mindset de del equipo que estaba defendiendo su ventaja. El disparo de José Ángel Marín, que se estrella contra la triple defensa de Barcelona Beach Soccer. Y el balón que va a poner en juego Playas de San Javier. Las dos piernas quizás un poco en alto. El colegiado que transigió con la jugada. Balón hacia atrás, hacia Izan Leagares. Se queda un tanto corto. El balón de lado a lado. Ahí está José Ángel Marín. Se queja de una posible falta. Atentos porque es una buena ocasión. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Barcelona Beach Soccer. Marca Mateus Alexander en una jugada bastante polémica con José Ángel Marín en el suelo quejándose de una posible falta. Marcó Mateus Alexander. Ahí está la jugada que finalmente sube al marcador y le ha dado ahí están los jugadores de Playas de San Javier y ha saltado cierta polémica entre ambos equipos. Se queja de un golpe en su pierna derecha, indicando al banquillo que ahora iban a ver cuál era el impacto que había recibido. La falta que parecía que pudiera haber ocurrido. Veremos a ver si podemos tener alguna repetición al respecto. Nos pudiera mostrar este momento donde José Ángel Marín se quedaba en el suelo. Ahí está José Ángel Marín precisamente chutando el balón que se pierde a la derecha de la puerta, defendida por Alexandre Maciel da Cruz. Y a ver qué ha pasado. Están los dos jugadores que estaban ahí está el jugador, hay varios frentes abiertos ahora mismo. Está Alexander Adjei dialogando con José Pujante. José Ángel Marín en el centro de la tormenta por esa falta, que ha protestado airadamente. Balón para Barcelona Beach Soccer. Una jugada que de momento marca el devenir del encuentro. La presión de Playas de San Javier. La presión sobre el portero. Y es bola para el arranque ahora de Yusif. Toca, finalmente consigue parar Izan Lagares. La pelota hacia la portería. Y ahí está Izan Lagares, que consigue controlar ese esférico un tanto fuerte. Busca la jugada defensiva. Ahí estaba la presión de Alexander Adjei. Jugador africano buscando ahora la pelota. Playas de San Javier, la acción defensiva. El segundo palo le pilló a contrapié. Le pilló a contrapié a Antonio Sánchez. No. Y el balón ahora peleado. Alexandre Maciel, que se lleva el golpe en el rostro. Esa pelea de Nono en buena lid, pero yo creo que en la caída es donde se han llevado ese golpe. Está solicitando algo de agua.
Y aquí la jugada donde ambos jugadores saltan y en la caída, si se dan cuenta, pierde un poco la estabilidad de la pierna izquierda. No golpea en la cara a Alexandre Maciel da Cruz. Ahí está Yusif. Y sigue, yo creo, el diálogo entre los dos capitanes sobre la jugada que ha significado el cuarto tanto para Barcelona Beach Soccer Club. 40 segundos para que termine el partido. La jugada de muchísimo peligro. Otra vez Nono gobernando los cielos de Mazarrón. El avance por la banda se escapa por el costado derecho, sobrepasando la pelota a la línea lateral. Se queda algo corto el esférico, busca la pelota. Playas de San Javier a la espalda de la defensa, llegaba la defensa. Vamos a ver si se serenan un poquito los ánimos en una jugada ha hecho que se desbarajusten un tanto. Playas de San Javier, que se va finalmente perdiendo un partido que tenía más o menos controlado por 3-4. Gana Barcelona Beach Soccer Club. Los dejamos con las mejores jugadas del partido y nos vemos en un ratito. Tercer periodo de este encuentro, marcado por esa jugada donde se iba al suelo José Ángel Marín y donde aprovechó Barcelona Beach Soccer para a ver cuál es la protesta. Vamos a ver quién sirve de cada lado. Pues se va a ir Barcelona Beach Soccer, donde estaba atacando en este último periodo. Estaba acercándose Fermín Carranza a dialogar con una de las asistentes del colegiado del encuentro.
¿Y dónde seguimos con este partido que de momento gobierna Barcelona Beach Soccer? Alexander Jay, está Fermín Carranza que intenta cerrarlo, consigue. Va a intentar girarse, el disparo que es bueno, se va a ir a saque de esquina. Partido que ha bajado, parece un poco revoluciones, yo creo que al son de la canción que está sonando ahora por megafonía, ese Carry de Europe, la banda liderada por Joey Tempest, que se hizo famoso con este disco, donde además está su super hit. Bueno, aparte de que Kerry es otro super hit, el otro super hit que es de The Final Countdown. La pelota que va a poner en juego nuevamente Barcelona Beach Soccer. El toque por los costados. La presión de Barcelona Beach Soccer. Está intentando jugar, es falta de saque, ¿no? Falta de saque. Falta de saque. Me da que es... Vamos a ver si podemos comprobar quién es el guardameta. Me da la impresión que ha saltado Yasushi Yamamoto. Me da la sensación de que ha salido Yasushi Yamamoto. Y el disparo libre directo, peligroso, favorable a Playas de San Javier. Se le escapa. Y efectivamente le entra algo de arena en los ojos. La parada. Pues no es Yasushi Yamamoto. Vamos a ver si vemos cuál es el dorsal. No, es Alexandre Maciel da Cruz nuevamente. Da la sensación de que había saltado al terreno de juego Yasushi Yamamoto, el jugador nipón de Barcelona Beach Soccer. La parada sobresaliente de Alexandre Maciel da Cruz. Entonces al jugador que va a poner el balón en juego será ahora Vergara el que busque ante la oposición de Alexander Ajay. Sale desde atrás directamente a puerta. El intento de disparo frenado por Fermín Carranza. El balón a la frontal del área pequeña. Está completamente solo mientras se está levantando algo de arena por el viento, que ha empezado a soplar con un poquito más de fuerza. Tiene que cerrar los ojos ahí Fermín Carranza, el guardameta que hizo el primer periodo y que consiguió cerrar muy bien la puerta de Playas de San Javier. Está además hidratándose porque el calor arrecia también. Cada vez más lleno este campo en la playa de Mazarrón. El toque en cortito, Alexander Ajay que se avanzaba a todos, el balón atrás. El control que no fue bueno, tiene que haber repliegue defensivo ahora del conjunto catalán. Juega Playas de San Javier. Balón atrás, con calma allá para Fermín Carranza. Ahí está Fermín Carranza, pone el balón hacia el costado, busca el disparo, la parada de Alexandre Maciel. Es saque de esquina para Playas de San Javier, lo protestaba el portero de origen brasileño. Ahí está Fermín Carranza que tiene que tocarla. Se había quedado completamente solo un jugador de Playas de San Javier. Ojo al balón a la mano. Fermín Carranza que tiene que salir con la testa para cortar el esférico. El balón que
empieza a coger las dunas y casi se mete dentro. Otra vez Fermín Carranza siendo protagonista de Playas de San Javier. La bola por el costado. Llega a adelantarse Diogo Alves. Es gol. Gol, 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 gol. De Diogo Alves de Sousa, que pone el quinto tanto favorable a Barcelona Beach Soccer. Aquí vemos cómo se va y cómo en ese escorzo un tanto complicado, perdiendo un poco el equilibrio, consigue golpear a 3 dedos y se fue fuera del alcance de Fermín Carranza. Vamos a ver cómo plantea este final de partido Playas de San Javier con esta desventaja por 2 tantos. Vamos a ver cómo se plantea el mindset del conjunto de la región de Murcia, que estaba presionando intensamente. El disparo, coge puerta, la parada, la mano. Tarjeta amarilla para Pablo David Crocker. Vamos a ver la jugada repetida porque ahí vemos el disparo. Con el codo Crocker. La repetición que creo que no admite mucha duda. Estaba el brazo separado y golpeaba en el mismo. El partido está plagado de muchas cosas, ya no solo de buen fútbol playa, sin lugar a dudas, porque están dándonos una lección sensacional ambos equipos de movimiento táctico, de cómo moverse por la arena, sino también de pequeños detalles. Ahí está Elías Drago, va a chutar Elías Drago, gol. Marca Elías Drago. Atentos, porque hay partido. Atentos, porque vuelve a quedarse a solo -1 Playas de San Javier. Batió a Alexandre Maciel, que adivinó las intenciones del jugador de Playas de San Javier. Cuando queda 8 minutos y cuarto para que termine este tercer periodo. No se puede confiar Barcelona Beach Soccer. El balón directamente al palo. Golpeó violentamente el palo, que está muy bien amarrado, pero como aquel que dice, sigue temblando, sigue teniendo microondas por ese impacto. Ahí está José Ángel Marín, que pedía permiso. Era finalmente saque de puerta. La presión de Diogo Alves. Fermín Carranza, que eleva la pelota. Toque de muslo. El disparo. ¡Gol! Gol de Fermín Carranza. Lo habíamos avisado. Es un portero que ya conocemos. Es un portero que dispara muy bien desde su arco. Y el balón que se coló como una exhalación por la escuadra. Es verdad que había un movimiento de jugador de Playas de San Javier que no es que molestara, pero sí que yo creo que no le hizo ir a por todas, a por ese esférico y poner empate. Consigue, hablábamos del mindset de Playas de San Javier, pues respuesta sensacional del conjunto, vamos a llamar local, porque levantan un +2 y ahora habrá que ver cómo va el mindset de Barcelona Beach Soccer, que se veía con una renta suficiente en el marcador, pero donde pues vamos a ver qué sucede, porque ahora tienen que, ya han visto que Playas de San Javier responden, pues vamos a ver ahora qué sucede. Ahí está Alexander, gol de Alexander Adjetey. El jugador que consigue darse la vuelta. Vamos a ver la media vuelta
pierna derecha, sorprendiendo desde tan cerca a Fermín Carranza. La acción defensiva de José Ángel Marín, que era buena, estaba pendiente, estaba en la marca, pero el giro que fue muy bueno del jugador africano. Y consiguió poner el 6-5. ¡Qué partido! Teníamos todos los focos situados en el último encuentro del día, que tenía que disfrutar o que iban a disputar Torrejón y Benidorm Folletes, pero desde luego este partido nos está sirviendo de aperitivo, plato principal de una sesión vespertina sensacional. El despeje en ese escorzo acrobático de Diogo Alves de Sousa. Fermín Carranza. Toca Fermín Carranza. Busca la pelota ahora al costado. Tiene que defender Barcelona Beach Soccer. Intenta elevarla. Acción defensiva que es buena por parte de Barcelona Beach Soccer. Movimiento de los jugadores. Tiene que salir Alexandre Maciel. Solicita asistencia el guardameta de origen brasileño por arena en los ojos. La jugada que podía parecer algo confusa, pero yo creo que era bastante clara. Se había conseguido adelantar a Alexandre Maciel da Cruz. Vemos como el joven recoge pelotas, le hace llegar una botella de agua al zaguero de Barcelona Beach Soccer. Está el portero de Barcelona Beach Soccer poniéndose nuevamente a los comandos de su equipo desde su posición de guardameta. La bola que rueda, sobrepasamos el ecuador del último periodo. El toque de Diogo Alves. Otra vez balón atrás. Alexandre Maciel que busca la chilena. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que acaba de marcar! ¡Qué golazo que acaba de marcar Barcelona Beach Soccer! La chilena, el bote se cuela por la mismísima escuadra. Vamos a ver ese remate que se colaba como una exhalación. Vuelve a ser un -2 para Playas de San Javier. Barcelona Beach Soccer 7. Playas de San Javier 5. Y es en esta lluvia, en este vendaval, en este torrente de goles, en el que vamos y anunciamos, lógicamente, que el partido que tenía que disputar Torrejón y Benidorm Folletes, pues va a comenzar con un poquito más de retraso. 5 minutos para que termine este tercer periodo. La bola que jugará Diogo Alves. Diogo Alves que intenta controlar. En esta ocasión se le escapó. Llegó el repliegue defensivo inmediato de Mateus Alexandre, que nos dejó un disparo que se coló en la puerta, defendida en ese momento por Izan Lagares. Un Izan Lagares que vuelve a incorporarse al partido y que acabará el encuentro. El disparo desde fuera del área, estaba pidiendo córner, ¿no? Finalmente va a ser la pelota para Barcelona Beach Soccer. Intento de despeje. La bola a la mano. El toque con el pecho que no llega a buen recaudo. El intento de disparo rápido, quizás un poco cayendo ahora en cierta precipitación. Gabriel Humberto Vergara. El toque por atrás, busca la zaga. Intentar salir con el balón controlado, ahora ejerciendo algo de fútbol playa, control, Playas de San Javier.
Alexandre Maciel buscando la banda con Alexander Adjei. El toque de Diogo Alves. Ahora sí, jugando un poco a las cuatro esquinas como si fuera baloncesto. Controlando mucho el balón. La falta sobre el jugador de Barcelona Beach Soccer. El temido bocadillo, ese choque que te golpea en el muslo y que tanto daño hace. Y de momento Barcelona Beach Soccer, que parece que puede solventar un encuentro que se le había puesto muy cuesta arriba y que le podría permitir de manera momentánea poner la igualada a puntos en la tabla de clasificación, a la espera de lo que haga el club de fútbol Benidorm Folletes. Ahí está Izan Lagares. Vamos a ver el disparo del jugador de Barcelona Beach Soccer. Se le escapa ese balón. Es Izan Lagares el que puede intentar poner el balón en juego. Balón en cortito. Tocando nuevamente a la posición de Izan Lagares en cortito. Buscando a Salvador Segarra, que salta al terreno de juego nuevamente. Izan Lagares la eleva. La presión de Barcelona Beach Soccer. Saliendo desde atrás David Reina. Alexandre Maciel, que conseguía poner la parada. Una parada un tanto de seguridad. Una parada un tanto timorata. No confió en embolsar el balón. Ahí está Alexander Adjei. Alexander Adjei. La pelea, dos jugadores con el jugador de Barcelona Beach Soccer, 2:24 para que termine este tercer periodo en un partido eléctrico, vibrante, chispeante entre los dos equipos, con un Playas de San Javier que demuestra que tiene mucho más fútbol playa de lo que marca la tabla de clasificación, pero que en este partido se ha ido finalmente decantando del costado barcelonés este encuentro. Nuevamente atrás para Alexander Maciel. Alexander Maciel para nuevamente el fútbol control. El remate sobre José Ángel Marín. Sale nuevamente Maciel. Abriendo banda para Diogo Alves. Diogo Alves que se va al suelo. La falta bastante clara de Almaty Morat. Vuelve a saltar al terreno de juego David Reina. En un partido al cual le resta 1 minuto y medio para vivir el final de este partido. Hasta Diogo Alves, que buscaba el disparo directamente a puerta. 1:15 para que termine un encuentro de verdad vibrante. Yo creo que el mejor, sin lugar a dudas, hasta este momento en la jornada. De lo que llevamos, el disparo que va a conseguir solventar Izan Lagares en 2 tiempos. La bola para la zaga de Playas de San Javier. Ahora sí, con un punto menos de ritmo, ya complicada la remontada de Izan Lagares, que juega para José Ángel Marín. El toque de José Ángel Marín la puede perder. A intentar poner la catapulta. No, finalmente va a ser balón para Izan Lagares. 35 segundos para que termine este último periodo. Ahí está José Ángel Marín. Ahora con esa ruleta. Ahí está José Ángel Marín, toca para Izan Lagares nuevamente. La pelota que va hacia arriba. La jugada de estrategia puede dejarla. La volea. Pues tenía un jugador completamente solo en el centro, el cual no había acudido su marca. 10 segundos para el final del partido. El partido que va a terminar siendo
el de los 3 puntos que le permite a Barcelona Beach Soccer empatar con Benidorm Folletes. Termina el encuentro aquí en Mazarrón, yendo justitos con el tiempo que íbamos anticipando. Termina el encuentro entre dos equipos que yo creo que lo han dado absolutamente todo en un partido que no ha sido nada fácil y que ha estado plagado de momentos donde incluso ha habido alguna polémica arbitral, pero donde Barcelona Beach Soccer ha hecho prevalecer momentos de muy buen fútbol playa ante el empuje, la tenacidad y la perseverancia de Playas de San Javier, que ha dado la cara, que ha peleado y que quizás ha merecido algo más de suerte en este encuentro. Les dejamos con los mejores momentos de este partido. Nos vamos ya directamente, tras una breve pausa, al siguiente encuentro que enfrenta a la Asociación Deportiva Torrejón y Benidorm Folletes, el líder que pone a prueba su liderato.